forcefully conducted targeted airstrikes. Cualquier persona que es fanático de los deportes sabe que tiene que jugar todo el partido. Y en los últimos 6 años hemos estado lastimados por el legado de la peor crisis financiera desde la Gran Depresión y por la resistencia del pueblo estadounidense. Estados Unidos está realmente en condiciones de pasar la página. El año pasado fue el mejor crecimiento del empleo que hemos visto desde la década de 1990. Bueno, muy buenas noches. Esto se vio o lo presentaron en la página del internet de la Casa Blanca haciendo una propaganda antes de que el presidente comience a hablar a las 9 de la noche, hora del este, en lo que es su penúltimo Estado de la Unión, o es la manera en que el presidente le rinde cuentas a la nación de lo que ha ocurrido en el último año. Sin duda que Cuba va a estar mencionada de una manera prominente y este es un discurso bastante cubanizado. Vamos a darle la bienvenida al señor Frank Mora, director del Centro Latinoamericano y del Caribe, Instituto de Investigaciones Cubanas de FIU. Siempre un gusto en tenerlo, que fue en un momento subsecretario de Defensa para Asuntos del Hemisferio Occidental. Muchas gracias, Frank, por estar con nosotros. Y Andy Gómez, también profesor, exdecano de Estudios Internacionales de UM, la otra universidad, la Universidad de Miami, y experto en temas cubanos. Estamos esperando a las 9 de la noche, hora del este, son las 8, hora del este, una hora antes, que le vamos a llevar a usted pequeños fragmentos de lo que en realidad el presidente va a hablar. Básicamente va a hablar de la economía y va a vender su trayectoria y lo que ha ocurrido y lo que ha hecho bien en los últimos seis años. Pero vamos entonces a hablar primero de Cuba, porque este es lo más exótico. La economía es como bastante árida, pero lo más exótico es que este es el discurso cubano. Está Alan Gross, así va a estar Alan Gross al lado de Michelle. ¡Wow! Señor Gross no pensaba hace unos cuantos meses estar en tal lugar tan prominente, estaba en una cárcel cubana. Va a estar la hija de Payá, va a estar Antúnez, que es uno de los disidentes más importantes que tiene Cuba. Entonces, ¿cómo lo ve usted, profesor? Bueno, presidente, la cubanización del Estado de la Unión. Yo creo que Cuba va a tener una mención de unos 30 o 60 segundos. No, más, profesor, más, sí. Pero de veras, póngale 2 o 3 minutos. Yo creo que menos realmente. Yo creo que va a mencionar la importancia del cambio de la política norteamericana hacia Cuba y lo que eso implica para Cuba y para Estados Unidos. Pero la otra parte es la presencia de estos disidentes cubanos en el mismo Congreso. Yo creo que esto es parte de la pieza política, el juego político que se hace con el tema de Cuba, que varios congresistas y senadores están haciendo en este momento. Pero yo realmente pienso que el presidente va de alguna manera a declarar victoria en cuanto al cambio de la política norteamericana hacia Cuba. Sin duda, pero es interesante demostrar. Mire, voy a volver a mencionarlo para que vean que la presencia cubana es importante. Va a estar Alan Gross y la esposa de Alan Gross al lado de Michelle, número 1. Número 2, va a estar el señor García Pérez, que es Antúnez, al lado de John Boehner, que es el tercer hombre de importancia en el país, el secretario o el jefe de la Cámara de Representantes. Antúnez al lado de Boehner, eso no se había visto nunca. La hija de Payá al lado de Marco Rubio. La hija de Armando Alejandre, que es uno de los 4 muertos en la caída de las avionetas de Hermanos al Rescate, va a estar al lado de Ileana Ross. Y va a estar la hija de Payá al lado de Rubio. Y ahí están los 4. Entonces, sin duda que es una presencia, no lo ve así. Estás viendo simbólicamente quién invitó a quién. Okay. Por ejemplo, Ileana invita a la hija de Andrade, en sí esa misma familia como el grupo de Hermanos al Rescate. Hermanos al Rescate, que a través de la política que presentó el presidente Obama, palabras de ellos, que estuve con ellos y estuvimos hablando de este tema, se ven traicionados por esta presentación. Pero Michelle, la primera dama, está al lado de Alan Gross. Pero piensa esto, Maravilla, si no fuera Alan Gross, ¿no? Alan Gross estuvo en cárcel en Cuba por 5 años, por cosas que ahora se permiten llevar a Cuba. Equipos electrónicos. ¿No? Así que, ¿qué representa esto? En sí, yo creo que la importancia, y estoy de acuerdo con Frank, yo no creo que va a hablar de Cuba por mucho tiempo. Lo que es importante es que el tema de Cuba ha cambiado.
¿En qué sentido ha cambiado? Ha cambiado y yo creo que tú lo dijiste, Frank, recientemente, que ahora los Estados Unidos por primera vez en 55 años son los protagonistas. Ok. ¿Y qué es lo que usted piensa que va a decir? ¿Cuáles podrían ser las palabras? Y estamos solamente haciendo análisis, esperando que dentro de la próxima hora el presidente hable. ¿Cuáles podrían ser las palabras que él utilice para hablarle a ese Congreso republicano que no está de acuerdo en su gran parte con el movimiento hacia Cuba? ¿Qué le va a decir? Estamos empoderando a la sociedad cubana. Correcto. Sí, a la sociedad civil. Correcto. A los cuentaprotistas. A todos aquellos que quieren separarse y buscar cierta autonomía del Estado. Esto se trata de profundizar y ampliar nuestras relaciones con el pueblo cubano, con la sociedad civil, no con el gobierno cubano. Aquellos que critican al presidente, lo critican porque no recibió concesiones del gobierno cubano. El presidente está tomando las medidas no con el gobierno cubano, es a pesar del gobierno cubano. Pero la diferencia, y si me permite, Frank, la diferencia es que el pueblo cubano no está en poder en Cuba. Okay, claro. En poder en Cuba está el gobierno de Raúl Castro. Sí. Y tenemos que ver qué ese gobierno de Raúl Castro, Frank, va a presentar en estos próximos 2 días. Pero Andy, esto no es esperando que el gobierno cubano y Raúl Castro va a ser un Gorbachev. El presidente, yo no soy ingenuo en pensar que el gobierno cubano mañana va a respetar democracia y derechos humanos. De acuerdo. Tenemos los mismos objetivos de siempre, que es la democracia y derechos humanos en Cuba. Tenemos otra manera de hacerlo. Y esto es no con el gobierno cubano, es a pesar del gobierno cubano, para darle las herramientas a la sociedad cubana para que ellos sean los protagonistas realmente del futuro de Cuba. ¿Cómo se hace eso? De acuerdo, pero pasar las herramientas al pueblo cubano bajo la represión que hasta hoy en día se encuentra no es fácil. En otras palabras, el gobierno americano está jugando un papel de protagonista. Vamos a ver hasta qué punto el gobierno cubano hasta ahora va a estar dispuesto a llegar a tratar algún tipo de cambio. Ok, y entonces en todo esto sabemos que mañana, hoy es el Estado de la Unión, mañana comienzan las pláticas con la señora Jacobson, que es posiblemente el integrante o la funcionaria del Departamento de Estado más importante, de más alto rango que ha llegado a Cuba en los últimos años, desde Carter. Sí. Y entonces llega una fragata rusa al puerto de Cuba. Y entonces la pregunta es, ¿eso qué significa? Mira. No, eso no es una provocación, o eso es como un pequeño agravio, o un insulto, porque ¿qué tiene que hacer una fragata rusa por eso yo ahí creo, delante de la sección de interés? Correcto, por eso yo creo que la política internacional y lo que presenta nuestro presidente Obama, hasta un punto, como protagonista, tiene que llevar ese cambio. Pero yo creo que lo ha llevado demasiado. Y ahora, este tema de entregar la base de Guantánamo, sabemos, y tú lo conoces muy bien porque tú fuiste subsecretario de Defensa, que la base en sí hoy en día no pinta nada y está en muy malas condiciones. Pero al mismo tiempo, Frank, yo no confío en Vladimir Putin. Mira cómo se cogió a la Crimea. Pero no es Putin, es el hecho que los cubanos le han permitido que... Tú le entregas la base de Gizmo a los cubanos y queremos tener flotillas rusas a 90 millas de la costa de los Estados Unidos. Sí, pero Andy, están llegando de todos modos. El Guantánamo tiene... Pero ¿no le parece a usted que es un agravio a los Estados Unidos que mañana empiezan las conversaciones, que llegue una fragata rusa y se parquee en la bahía de La Habana? Una fragata de inteligencia. Ahí está. No de guerra, de inteligencia. ¿Eso cómo se interpreta? Hay que estar en la realidad. Las fragatas llegan una vez cada 2 meses en Rusia. Sí. Ahora, suele ser que llegó a La Habana, en Cuba, ¿no? Llegó en este momento. Esa es una bobería, tener una fragata rusa. ¿A quién le interesa a uno tener una fragata? No sé. Porque una fragata, mira, primero es sorprendente que llegó la fragata a Cuba. Segundo, esa fragata no tiene capacidad ninguna. Es para provocar, eso sí es posible, para lo que nosotros reaccionamos de esta manera. De acuerdo. De todo, no debemos olvidarnos de la fragata y seguir con el plan que tenemos. Pero simbólicamente yo creo, estoy de acuerdo contigo, pero simbólicamente yo creo que el mismo gobierno ruso le está mandando un mensaje a los Estados Unidos. No nos olvidamos de Cuba. Bueno, ellos primero nosotros le estamos enviando mensajes constantes a Rusia y ellos a nosotros. Estamos nosotros en un juego con Rusia que no tiene nada que ver con Pero Cuba. siempre hemos perdido hasta ahora, fíjate. ¿Cómo hemos perdido? Putin coge Crimea,
se meten en Ucrania y el poder de los Estados Unidos hoy en sí no tenemos ninguno. Y recibe a Maduro ninguno. en el Kremlin. Exacto. Pero eso no representa nada. Vamos a ver dónde está Rusia. Rusia tiene el rublo por el piso. El aislamiento de Rusia ha debilitado a Rusia, que hoy en día Rusia está aislado completamente de la economía europea y está en una situación más débil, no solo por las sanciones económicas de Europa, pero también por el cambio de petróleo. Cuando un país... Entonces, espérame, ahora si tú tienes influencia en Ucrania, ellos no tienen la capacidad de sostener, de mantener, ellos están jugando con el futuro de Rusia. Y ellos piensan, nosotros pensamos que Putin está jugando un juego de ajedrez, en realidad el que está jugando el juego de ajedrez es el presidente Obama y Europa Occidental. ¿Sí? No, eso no te lo discuto. Bueno, volvemos entonces a la fragata. ¿Usted está de acuerdo de que podría ser una provocación intencional, es posible, claro, pero que entonces los Estados Unidos no deben caer en ese juego? Claro, Eso es lo que en usted ese me dice. juego. Ahí está, un buque espía ruso llega a Cuba un día antes de las conversaciones. Ok, y mañana, las conversaciones de mañana, ¿qué es lo que usted espera que pueda ocurrir? Bueno, se va a hablar de inmigración. Se va a hablar el primer día, miércoles, mañana se va a hablar de inmigración, que son las conversaciones normales que se llevan cada 6 meses. Sí. Entonces el jueves es la conversación sobre la normalización. ¿De qué se va a hablar? Se va a hablar de las cosas mecánicas, técnicas, logísticas, de cómo abrir la embajada, de cómo dar las visas, todo lo que es la parte técnica, ¿no? Los americanos quieren, y ahora que usted me dice esa parte técnica, de que le permitan mandar toda la carga o llevar toda la carga que la embajada necesita. Que le permitan acceso libre a todos los cubanos a la embajada. Y que los diplomáticos norteamericanos puedan viajar, ir por todo Cuba y viceversa. Y viceversa. Y los cubanos aquí igualmente. ¿Usted cree entonces, usted que conoce, cuál es el por qué no y el por qué sí de permitirle a los funcionarios americanos en La Habana ir de punta a punta? ¿Por qué no permitir que toda la carga que quieran enviar a la embajada pueda llegar? ¿Por qué hay trabas en eso? Acuérdate específicamente cuando estaba Jim Casey, hoy en día el alcalde de Coraquebo, que ese era el choque, que Jim viajaba por toda la isla y se reunía con disidentes y le causaba un tipo de fricción al mismo gobierno cubano, ¿no? Y eso fue lo que causó, yo creo, este tipo de cambio de política, que el americano diplomático no puede viajar por Cuba y el cubano no puede viajar fuera de Washington. El contexto es diferente. Es muy diferente hoy en día. Ahora, sí. ¿no? Entonces, si vamos a tener una relación normal, antes no teníamos relación normal, si vamos a tener relaciones normales, eso implica toda una serie de cambios. Y puede estar, con esa relación normal, puede estar aún Cuba en la lista de los países terroristas. Sí puede, pero hay un proceso de revisión. Para que se cumple en junio o quizás menos. Pero aunque no lo quiten, igual ya está comenzando la conversación para que ambos países estén casados diplomáticamente, ¿no es así? Sí, están, no sé si casada es la palabra, pero tiene una relación normal. Pero si tú tienes un embajador allá y yo tengo otro aquí, entonces tenemos un noviazgo por lo menos. Pero mira, en teoría yo creo que es un peligro tener un país como Cuba, 90 millas de las costas de los Estados Unidos, aislado completamente. Yo creo que, y el mismo Kissinger, que lo hizo con China, a través, ¿no? Hay que conocer a tu enemigo. Bueno y malo, hay que conocer a tu enemigo. Y yo creo que esto es hasta un punto un paso muy positivo. Pero yo creo que hemos dado demasiados pasos, ¿no? Que es otra cosa. Vamos entonces a hablar de otro tema. El Estado de la Unión, o el discurso anual que hace el presidente de los Estados Unidos a la nación, comienza a las 9 de la noche. Estamos en vivo llevándole a usted las palabras del presidente, se las vamos a ir traduciendo durante todas las 9 de la noche. Vamos a estar aquí para ver qué es lo que menciona sobre la economía, que es el tema más importante, lo que menciona sobre Cuba, sobre inmigración y sobre el terrorismo. Tengo más a continuación. Bueno, no solamente Cuba, como estábamos hablando al principio del segmento, sino también el problema del terrorismo en el Medio Oriente. Ahí está el último video que ha presentado ISIS en el Internet, donde
su intención, según lo están diciendo, es degollar a estos 2 ciudadanos japoneses si no hay una recompensa de $200 millones por parte del gobierno de Japón. El presidente Obama también va a hablar de la ciberseguridad, no solamente de cómo lidiar con ISIS, sino de cómo lidiar con otro país también bastante en la lista de los países terroristas, Corea del Norte, y la ciberseguridad. Ninguna nación extranjera, ningún hacker debe ser capaz de cerrar nuestras redes, robar nuestros secretos o invadir la privacidad de las familias estadounidenses. Y hay un convenio entre Obama y Cameron, el primer ministro de Inglaterra, para ponerse de acuerdo. Usted, que es hombre experto en seguridad, tomó de sorpresa a este país, no solamente ISIS, lo alto que ha podido llegar en los últimos meses, sino el hecho de que se han metido en nuestras computadoras. Sí, y no te puedes imaginar las veces que se meten en todos los sistemas del gobierno. Para mí, la amenaza número 1 para Estados Unidos no es ISIS y no es el terrorismo, es el tema de la ciberseguridad. Dime por qué. Porque con un botón pueden congelar, quemar, mejor dicho, todo el sistema eléctrico que tenemos en el país. El sistema eléctrico, ¿cómo que el sistema eléctrico? O sea, el grid, no, el alambrado. Redes, el alambrado por todo lo que es el este del país, está vinculado a computadoras. Si el hacker entra a través de esas infraestructuras críticas que tenemos, puede esconder, puede quitarle toda la luz al país en el este. Esto para mí es la amenaza más importante que tenemos. Esta cosa de Sony es casi insignificante, pero nos indica la capacidad que puede tener un país pobre, aislado. ¿Te imaginas un gobierno o un grupo de personas que tienen realmente la capacidad para penetrar nuestra infraestructura crítica y tener un impacto inmenso sobre la economía de estadounidense, María Elvira? Insignificante, usted dice lo de Sony. Lo de Sony es en comparación con lo que pudiera pasar. La infraestructura puede colapsar. Estos grupos de terroristas, yo creo que lo que han cogido al mundo de sorpresa, ya llevan tiempo, como sabemos, porque no son estados, son grupos controlados, y estamos viendo el dinero que tiene, por ejemplo, ISIS. Ahora, a través, creo que crearon un canal de televisión mismo. Sí, ayer lo estábamos anunciando. Ahora tienen un canal por el Internet. Por el Internet. Donde están poniendo programas que es tiempo de reclutar. Así como este programa informa de política, ahora ISIS está reclutando a través del Internet a muchachos que quieren unirse a la yihad. Pero el daño que pueden hacer, estoy de acuerdo con Pero son sumamente ricos, y ahí lo estamos viendo en pantalla. Esto es uno de los grupos terroristas más ricos que ha visto la historia de la humanidad, ¿no es así? Sí, no, y tienen acceso a recursos, incluyendo petróleo, etcétera. Pero regresando al problema de ciberseguridad, el sistema financiero, por ejemplo, que es sumamente vulnerable, María Elvira. Usted dice Wall Street. Los bancos. El American Express. El American Express. Sí. Imagínese penetrando esas. Hemos visto en Target, cuando entraron en Target y se robaron las identidades de no sé cuántos miles y millones de personas. Sí. Y que se vende esa identidad en el Internet por $2, María Elvira. Wow. Sí, entonces significa de que ¿cómo entonces Estados Unidos, y qué es lo que puede proponer Obama que en realidad sea serio y que sea un plan contundente para protegernos de estos países pobres? Eso me consta a mí porque yo participé en algunas de estas conversaciones. Ya llevamos muchos años preparándonos, creando paredes, vamos a decir, en contra de ciertas amenazas que vienen de Rusia, de China, bueno, de cualquier lugar, ¿no? Pero con esos países nosotros somos socios comerciales de estos países. Sí, pero son individuos a veces en esos países. Exacto, no son los países, correcto. Utilizan computadoras y sistemas en Italia que van hacia Brasil, y de Brasil, ¡pum!, atacan a Estados Unidos. Es muy difícil, por lo menos a corto plazo, seguir exactamente quién es el que provoca y produce esta tarifa. Una de las cosas que el presidente va a proponer hoy es que va a obligar a esas compañías que han sido atacadas a decirle a los usuarios en 30 días que su información personal ha estado expuesta, porque a veces ocurre, pero la compañía no lo informa a la gente que está en su data de base, ¿no? en su base de datos. Siendo un país de leyes civiles, crea otro problema en el sentido que no se pueden violar muchos de los derechos civiles que tenemos aquí en los Estados Unidos para tratar de combatir este tipo de problemas, ¿no? Pero es cierto que el sector privado y el gobierno tienen que buscar maneras de colaborar mejor. El sector privado no quiere
dar mucha información, ¿no? Por las razones en parte de la que dice Andy. Pero no hay otra opción de buscar maneras de defendernos mejor a través de la coordinación. De que de alguna manera esta alianza que va a haber entre Estados Unidos y el Reino Unido, ¿en cuánto nos puede ayudar? La alianza Reino Unido incluye también la colaboración en tecnología digital, ciberamenazas, el programa nuclear iraní. Dígame, ¿qué es lo que en realidad pueden hacer los países desarrollados como Estados Unidos e Inglaterra para detener esta... Reducir nuestros riesgos, reducir nuestro nivel de vulnerabilidad. Yo no soy técnico, Maribel, yo no sé todo. Pero es que todo está computerizado. Y todo interdependiente. Eso. Entonces pero muy complicado, muy difícil. Y por eso para mí la amenaza es ese ataque de yo me acuerdo una vez que dijo el secretario Gates, el secretario Panetta, que el próximo 9/11, el próximo Pearl Harbor, va a ser a través de la ciber. Estoy de acuerdo. Donde entonces pueden suspender, como usted dice, el tendido eléctrico, pueden parar cualquier subway, pueden meterse en sistema financiero, en Wall Street, se pueden meter en las computadoras del Pentágono. Lo hacen constantemente. En las computadoras del Pentágono. Lo tratan de hacer muy a menudo, parece, ¿no? Usted bien lo sabe porque usted estuvo allí. O en la Casa Blanca, o en el Departamento de Estado, etc. ¡Qué miedo! El presidente también va a anunciar esta noche que, por cierto, quiero decir que vamos a estar transmitiéndole las palabras del presidente, el discurso del presidente en vivo a las 9 de la noche. Comienza directamente desde Washington en el centro del Congreso Federal Norteamericano. Se lo vamos a llevar en español. Estamos solamente haciendo un preview, una revisión de lo que el presidente va a hablar en esta próxima hora. Y otro de los anuncios es que le va a decir a Google y a Facebook que no pueden sacar tantos datos de los estudiantes, ni de las... Va a cortarle la posibilidad a meterse en nuestras vidas. Y eso es factible. No lo creo. Ese es el dilema que tenemos. Exactamente. ¿no? De una parte queremos seguridad, pero queremos todos los beneficios de la tecnología. De la sociedad civil. Y a veces uno ¿cuál es el balance correcto? Esa respuesta no sé. Si ISIS, por ejemplo, está reclutando estudiantes dentro de las universidades americanas, ¿hasta qué nivel las universidades va a cooperar con las autoridades federales y locales a dar información de esos estudiantes, Frank? Bueno, supuestamente el estudiante tiene derechos civiles que no se le pueden... Que son protegidos. Que son protegidos, sí. ¿No? Entonces, vamos a tener libertad versus orden. Acuérdate que después del 9/11, el Patriot Act, esa ley, le dio al Estado unos poderes extraordinarios que le permite, dentro de Estados Unidos, mantener, monitorear toda una serie de personas. Entonces hay sistemas de inteligencia y monitoreo que son bastante sofisticados. Les agradezco a los dos. Vamos entonces a tomar, va a ser una pequeña pausa y les repito a la audiencia que vamos a estar monitoreando y vamos a estar llevándole en vivo el discurso del presidente Obama que comienza a las 9 de la noche. Cuando regresemos vamos a seguir revisando los temas que va a tocar el presidente esta noche. Gracias a ambos. Encantado. El gusto es nuestro. Ya regreso. Bueno, vamos entonces a hablar del tema que algunos consideran que es el tema principal del discurso que estamos esperando que el presidente pronuncie ahora a las 9 de la noche, que es la economía. La economía, el presidente considera que su gestión ha sido muy exitosa, que ha bajado el desempleo, que estamos a niveles pre la crisis del 2009 y bueno, hay que festejarlo y por eso se lo va a decir a la nación con bombo y platillo. Está con nosotros la señora Daisy Báez, analista política demócrata. Muchas gracias, Daisy. Y está la analista y estratega política republicana Marily Cancio. Ambas bienvenidas. Entonces, la economía, vamos a empezar cuáles son para que el público entienda en lo que viene. La economía quiere decir de que el presidente quiere subirle los impuestos a la gente que gana más para que la gente que gana menos pues pueda seguir sintiendo la recuperación económica. Quiere ofrecer educación superior gratuita. Quiere hablar del Obamacare, va a hablar de la reforma migratoria,
de la política antiterrorista de la que ya hemos hablado, de la ciberseguridad y de las relaciones con Cuba. Eso ya lo tocamos. Vamos entonces a la economía. ¿Qué es lo que más vas a destacar, Daisy? Vemos un presidente que está energizado. Esta es una conversación muy diferente de la de noviembre, cuando perdimos la Cámara alta y la Cámara baja. Lo que hubieras visto hubiera sido muy diferente hoy en día, pero el presidente ha venido con una serie de acciones ejecutivas. Va a enfatizar la economía, que ha creado 11 millones de trabajo. El desempleo está en 5 punto algo, bajito, 5.6. Y va a enfatizar que sus medidas han funcionado, han sacado a la nación del hoyo en que estaban, y es importante seguir el curso, y ahora es un momento de tomar cambios. Y ahí está lo que estabas diciendo, repunte en la creación de empleo, reducción del desempleo del 10 al 5, reducción del precio de la gasolina, que eso en realidad no tiene nada que ver el país, pero bueno, ayudó, y reducción del déficit en la balanza de pagos. ¿Qué dicen los republicanos? Lo interesante es que los republicanos son los que van a estar escuchando este discurso, porque ese Congreso Federal está en manos de ustedes. Así que el presidente no está en buena compañía. Es por primera vez en 6 años que él no tiene por lo menos una Cámara. Sí. Es primera vez que él va a tener que hablar a un Congreso republicano. Y entonces lo que yo veo que va a haber un poco de guerra, porque lo que los republicanos dicen que van a pasar, él dice que lo va a vetar. Y entonces lo que él está proponiendo, los republicanos lo van a vetar. Y el pueblo americano ya está bastante cansado de eso. Lo que estamos viendo es que el presidente, hablando sobre la clase alta, subiendo los impuestos para ayudar a la clase más baja, lo que está haciendo es cambiando la conversación para las elecciones del 2016 del año que viene, para las próximas elecciones presidenciales. ¿Y por qué está cambiando la conversación para el 16? ¿Qué me quieres decir con eso? Mira, porque como él no va a poder, él va a hablar mucho de cooperación, vamos a trabajar juntos, pero si no lo hizo en 6 años, ahora que no tiene nada, ¿por qué está tratando de hablar así? Si de verdad fuera importante para él haber aumentado esos impuestos de las ganancias de capital al 28%, ¿por qué no lo hizo hace unos meses Pero atrás? vamos entonces a explicarle al público qué es lo que una de las propuestas es que la ganancia de capital, y ahí está los impuestos del 23 al 28. ¿Qué es lo que quiere decir? Que cuando uno vende una propiedad, o cuando uno vende una acción en Wall Street, no, o cuando uno vende y hay una plusvalía, hay un impuesto sobre esa plusvalía. ¿No es así? Pero bueno, que son los ricos los que supuestamente en Wall Street son los que tienen el Eso no es así, no es así. Yo trabajo así? en bienes raíces. Una persona que se compra una propiedad de inversión ya pagó hasta el 39% en impuestos. Usó el dinero con el cual ya pagó impuestos para invertirlo. Y entonces ahora va a tener que pagar más impuestos. Eso ha sido probado que no es bueno para la economía americana, que va a parar de aumentar el dinero. Y eso es algo que ha sido probado. Entonces es hablar de la guerra de clases, la clase alta, la clase baja, vamos a dar la clase media, vamos ahora a darle educación gratuita. No existe nada gratis, alguien tiene que pagar. Y lo peor, María Elvira, es que la deuda nacional sigue en 18 trillones de dólares. Él puede decir que recortó la diferencia entre lo que uno gasta y lo que recibe, pero la deuda está 8 trillones más alta de cuando él entró hace 6 años atrás. Lo que el presidente va a decir esta noche es que la clase media de este país no ha podido expandirse precisamente porque no han existido las políticas ni las iniciativas que han ayudado a esa clase. Nuestras personas están trabajando más, el doble, ganando. Los sueldos están estagnados. Es importante, la clase media es la que puede impulsar esta nación hacia adelante. Sin duda. Son la clase que tenemos que ayudar. Sí. Las iniciativas de educación, tenemos que preparar esta nación para competir en el mercado internacional, preparando a nuestros muchachos para que sean buenos en tecnología. El tipo de profesiones que nos van a ayudar a todos y generan mejores salarios. Pero bueno, vamos a hablar específicamente del ingreso de la clase media de una familia, que son, vamos a decir, cerca de $60,000 en el 2000, ¿no? Ahí tenemos una placa. Este ingreso ha descendido por debajo. La clase media no ha sentido esa recuperación, para ponerlo de una manera bien simple, la recuperación que otras partes, que Wall Street sintió. Entonces, lo que considera el presidente, que a esa clase media hay que darle el empujón. Y yo estoy de acuerdo en ayudar a la clase media. Yo creo que la clase media, de acuerdo con lo que dice Daisy, es la que propulsiona este país. Sin duda ninguna es así. Pero si su ingreso pero no por han los subido. últimos 6 años, los demócratas tenían los primeros 2 años
completo control. En los últimos 4, por lo menos una Cámara. Pero entonces todavía, de alguna forma, es culpa de los republicanos que estamos en esta situación. Por 35 años, hace 35 años atrás, cuando Carter era presidente, habían más personas trabajando que hoy en día. Aunque el desempleo diga que es 5.6%, hay menos personas trabajando, hay personas que ya no buscan trabajo. Entonces, las personas sienten eso, que tú le vas a decir que está mejor la economía, pero no lo siento. Y también es que algunos de esos que están trabajando part-time, no tiempo parcial, que quieren trabajar full-time. Entonces, las estadísticas no son tan claras como algunos piensan. Entonces, absolutamente, tienes toda la razón. Lo que tenemos que es, una vez más, que impulsar iniciativas, como ha hecho el presidente, de cosas que ayuden a la clase media, que expandan los salarios, mejoren el tipo de trabajo que las personas consiguen. Esas son las cosas que el presidente piensa que son importantes para la nación. Va a ser la propuesta de regalar los primeros 2 años de la matrícula de los colegios comunitarios, los community college. Ahí está el presidente hablando sobre eso. Me parece que es una iniciativa que a mucha gente le gustará, no tener que pagar los primeros 2 años del college. Adelante, ahí está el presidente. El 1 de octubre, millones de estadounidenses que no tienen seguro de salud debido a que han quedado fuera del mercado o a que han sido rechazados por una condición preexistente, finalmente podrán tener un seguro de salud de calidad. Esto es particular el Obamacare. Vamos entonces ahora a presentarle cuando está hablando de los colegios comunitarios. Los 2 primeros años, esa es la propuesta que va a anunciar el presidente hoy, de que deben ser gratis para cualquier muchacho que quiera estudiar, que lo pueda hacer sin algún tipo de costo. Ahí está. Voy a anunciar una propuesta para asegurarse de que el colegio comunitario sea accesible a todo el mundo. En pocas palabras, lo que me gustaría hacer es ver los 2 primeros años de colegio comunitario gratis para todos los que estén dispuestos a trabajar para eso. Entonces tú estás diciendo que en realidad no hay nada gratis, y es cierto. Entonces, ¿cómo esta iniciativa de los 2 primeros años, cómo se paga? Bueno, aumentando los impuestos de esta nación costará como $60 billones. Pero aquí en la Florida ya existen, Miami-Dade College, por ejemplo, si alguien tiene una media de 3.0, estudia gratuitamente. Además de eso, en el estado de la Florida, que tiene el Fulbright Scholarships, los muchachos que tienen ciertas notas, el estado le paga la beca. Entonces, algo así lo acepto, pero no cualquiera que quiere estudiar para que haya un completo desgaste. No todo el mundo tiene que ir a la universidad. Y yo creo, para mí lo más importante es educación, pero cuando tú estás botando dinero, regalando dinero, ¿quién lo va a pagar? Las personas que trabajan duro, que de verdad quieren la educación, lo van a lograr en No este creo estado. que la inversión en educación es botar el dinero. La ventana que estamos viendo ahí al costado de la imagen estamos monitoreando la Casa Blanca cuando el presidente salga para entonces dirigirse hacia el Congreso Federal Norteamericano, que es donde va a dar el discurso en el pleno de la Cámara de Representantes. Empieza a las 9 de la noche y, como digo, nosotros vamos a estar monitoreando, le vamos a llevarle el discurso traducido en español. Dígame entonces, Community College gratis. No pienso que es una pérdida ni es una botar el dinero nunca a educar a nuestros jóvenes. No todo el mundo, sí, tú tienes razón, Marily, es capaz o necesita un grado universitario, pero hasta donde yo entiendo la propuesta incluye escuelas técnicas, que es muy importante porque los técnicos es algo que vamos a necesitar en tecnología, carpintería, ese tipo de cosas, porque es muy importante. Estoy completamente de acuerdo. Creo que lo que hemos visto del pueblo americano es una aceptación de ese tipo de iniciativas. Esto, como has visto, ha resurgido los números del presidente. Bueno, tiene 50% de aprobación, estuvo cerca de los 30, ha vuelto a subir al 50, lo cual significa de que hay algún tipo de aprobación por parte del pueblo americano. Sin duda que para el presidente es una muy buena noticia porque estuvo bastante bajo. En 2 años este es el número más alto que ha tenido. Bueno, bien, ¿y será que podría ser por la economía? Vamos entonces a Obamacare, que sigue siendo la espina, no en el costado. Dígame, Obamacare. Mira, yo creo que Obamacare es una de las razones que las personas no trabajan más horas, porque él ha definido... Ahí está el presidente, solamente para hacer mención, ahí está el presidente, ya se está subiendo la limusina en camino a el Congreso Federal para pronunciar este discurso que va a ser el penúltimo. El año próximo va a ser su último en vivo. Estamos llevando las imágenes. Siempre nos gusta ver, ¿no?, cómo se desarrolla
la actividad dentro de la Casa Blanca y ahí está la limusina presidencial que lo va a llevar a la sede del Congreso Federal, específicamente la Cámara de Representantes. Vamos a estar siguiendo nuestra discusión y vamos a tener en un costado de la pantalla esta imagen para que usted vea exactamente cuál es la trayectoria. Entonces, ¿qué me decía sobre Obamacare? El problema de Obamacare es que es una de las razones por la cual las personas no trabajan más de 30 horas. Las personas quieren trabajar 40 horas. Una medida que el y 50 y 60, hacer, como trabajamos nosotros. Por eso, o más, pero te digo, si las personas pudieran trabajar por lo menos 9 horas más a la semana, si le pudieran decir a los empleadores, puedes permitir que las personas trabajen hasta 39 horas y todavía no caer en la regla del Obamacare, eso aumentaría muchísimo el dinero. Entonces, que entonces los empleadores no están empleando más gente porque tienen que entonces pagar el seguro de salud. Eso es lo que me dice. No, sin duda ninguna. Hacen que trabajen 30 horas en vez de trabajar 35 para no tener que pagar el seguro de salud. Esos escenarios no se han materializado. Obamacare se implementó, está trabajando, está funcionando, ha ayudado a la economía, los números de personas sin seguro están cada día más bajitos, no se han desarrollado los escenarios catastróficos que habían puesto los republicanos, no se han materializado. La gente está contenta con su plan, los números de la gente cuando le preguntan de satisfacción con sus planes está alto. No ha y entonces la pregunta es cómo eso no se tradujo en las elecciones de noviembre. ¿Qué pasa? Que este señor pierde ambas cámaras, que es la primera vez, y esa es la evidencia, que se enfrenta a un Congreso completamente republicano. Definitivamente. ¿Cómo no se materializa eso? Muy buena pregunta, yo hubiera querido saber eso también, pero lo que sí hemos visto que ha venido, como digo yo, con los pantalones puestos. Tiene una energía, ha venido con un dinamismo único que no se le ha visto antes. Algunos consideran que es un discurso que va a ser bastante liberal desde el punto de vista de ofrecer, ¿no? de compartir la riqueza de los ricos con los pobres, que ese es un discurso que no siempre queda muy bien o cae muy bien en este país, pero que lo que está estableciendo como una agenda para el 16, que muy posiblemente muchas de estas propuestas que él haga hoy no pasen, no se conviertan en ley, pero que quedan en el récord. Pero estamos hablando ¿Usted está de acuerdo con que esto es una declaración de principio? Claro que sí, claro que sí. Es una disyuntiva. Él está diciendo, la nación ha subido, estamos aquí, hacia dónde vamos, y esta es la dirección que yo propongo. Y es lo que se va a hablar en el republicanos que le van a contestar. Que es una hipocresía, porque al igual que estaban diciendo que los Óscares eran de los hombres blancos, cuando las personas que toman las decisiones de eso son todos demócratas liberales de Hollywood. Cuando dijeron también que el Partido Republicano de los hombres blancos, cuando enseñaron a todos los candidatos republicanos a la presidencia, hay más negros, blancos, mujeres que en el propio Partido Demócrata. Entonces es el mensaje que ellos envían, que los demócratas lo hacen muy bien, de crear eso de que el Partido Republicano es un partido racista, que no le importan los pobres. Al revés, nosotros somos el partido de los inmigrantes, de la oportunidad, que todo el mundo puede nacer en diferentes lugares, pero puede, ¿sabe? A Dios rogando y con el mazo dando, decía mi abuela. La verdad es que hubo una iniciativa en el Congreso de los famosos aquellos 8 que pasaron. No se hizo nada, los republicanos no van a hacer nada absolutamente acerca del problema migratorio, fuera de decir son ilegales, hay que deportarlos. Tenemos una cantidad de personas aquí que tienen el potencial de ser productivos para este país, que ya lo son, pagan sus taxes, trabajan durísimo, es el sueño americano. No, y trabajan durísimo y pagan sus impuestos, y esos son los impuestos que el presidente, o por lo menos la iniciativa, todo indica que va a ser la iniciativa del presidente, presentarle a los republicanos del Congreso Federal que hay que subir los impuestos, en particular esos impuestos que uno paga cuando es lo que se llama el capital gains o las ganancias de capital. Seguimos con ustedes, vamos entonces a hablar de inmigración y del resto de la agenda del presidente, que dentro de unos 15 minutos, hora del este, ahí está en pantalla ya su trayectoria de la Casa Blanca a el Congreso Federal. Ahí están los diferentes representantes, congresistas, invitados, senadores, esperando que el presidente pase por ese pequeño pasillo hasta llegar al podio. El Congreso de Estados Unidos a la espera del presidente. Estamos en vivo esperando que llegue el presidente a su puesto. No se vayan, que tengo más.
Y bueno, nuevamente le estamos llevando las imágenes de dentro del Capitolio en Washington. Ahí están los diferentes senadores, los congresistas, invitados, miembros de la Casa Blanca que están esperando la llegada del presidente Obama. En vivo estamos esperando que el presidente llegue a este ciclo para entonces comenzar su discurso del Estado de la Unión. Un discurso que el presenta todos los años a la nación. Es un pase de cuentas, un balance de cómo está el país, tanto en la economía, migración, en los problemas con los terroristas, problemas internos, problemas externos, inmigración, y por eso estamos aquí llevándolo a ustedes. Y sin duda que el tema de Cuba va a ser mencionado, y también, como dijimos al principio del programa, el tema de Cuba no solamente va a ser mencionado, sino hay una presencia cubana importante en ese semiciclo. Está el señor Alan Gross al lado de la primera dama, la señora Michelle invitó a Alan Gross y a su esposa. También está la hija de Oswaldo Payá, Rosa María Payá, al lado de Marco Rubio, uno de los senadores más importantes que también dentro del grupo de los hispanos. También está Antúnez. Sin duda que Antúnez, uno de los hombres que más ha luchado por la democracia dentro de Cuba, también está al lado de John Boehner, que Boehner es el tercer hombre más importante del país, el presidente de la Cámara de Representantes. Y nosotros estamos aquí con la señora Soledad Cedro, vocera de la Iniciativa Libre, que es una organización nacional política conservadora, especialista en el tema de migración. Y fíjense, le voy a poner lo que dice Boehner, como digo, que es el presidente de la Cámara de Representantes, que tiene a Antúnez de invitado, sobre el plumazo que da el presidente, la acción ejecutiva, cuando se trata del tema de inmigración. Ahí está Boehner. Instead of working together to fix our broken immigration system, the president says he's acting on his own. That's just not how our democracy works. The president has said before that he's not king. And he's not an emperor, but he's sure acting like one. También está con nosotros Pablo Pardo, corresponsal de El Mundo de España. ¿Cómo está usted, querido señor? Muy bien, muchas gracias. Directamente desde Washington, yo sé que tú estás cerca del lugar de los hechos. Sí, efectivamente, estoy aquí a la entrada. Ah, muy bien. Y entonces estamos esperando, tenemos la cámara directa en vivo, la tenemos ahí en pantalla en este momento, el tiro o la toma de una parte del semiciclo del Congreso, que es el que está esperando, y seguramente por ese mismo pasillo que estamos viendo ahí, el presidente va a desfilar, saludar. La llegada al podio es bastante larga porque saluda y besa. Es un ritual muy simpático todos los años, pero bueno, es como para mantener la tradición. Vamos entonces a hablar de inmigración contigo, Soledad. La iniciativa tomada por el presidente ha causado revuelo y malestar entre los republicanos. Es que el problema es que no resuelve absolutamente nada, simplemente... El plumazo del presidente no resuelve, ¿ok? No resuelve. Nosotros necesitamos en este momento una reforma migratoria que incluya a los 11 millones de personas que están en problemas en este país, que hay que resolver qué pasa con todas estas personas que no tienen documento, que resuelva también el sistema de inmigración que no está funcionando para estas familias que tardan más de una década en las reunificaciones familiares, que no hay suficientes cupos para traer trabajadores calificados al país y eso nos hace menos competitivos. Entonces lo que se necesita es que se sienten tanto demócratas como republicanos, trabajen juntos, trabajen, que es lo que tienen que hacer en Washington, no discutir, sino trabajar. Pero no ha ocurrido. Y saquen una ley. ¿Y qué dice entonces lo que dice el Partido Republicano, los representantes republicanos dentro de ese Congreso? Entiendo absolutamente la postura de John Boehner al decir que no es el modo de trabajar de manera unilateral, estamos totalmente de acuerdo, pero tampoco es el modo votar como se votó la semana pasada para tirar atrás derechos que de alguna manera ya están ganados. No podemos quitarle a los jóvenes Dreamers en este momento esos derechos. Explícale al público, para echar para atrás la acción del presidente. La acción del presidente. Quizás en este momento lo que hay que hacer es, la mejor manera de tirar para atrás la acción del presidente es pasar una ley. Entonces es momento de que se sienten y trabajen. Muy bien, estamos nuevamente tomando la imagen directamente desde Washington de la llegada del presidente. El presidente viene con un séquito, muchos de ellos son sus asesores personales, otros son amigos. También vamos a ver si podemos identificar a alguno de ellos. También la Corte Suprema, los 9 magistrados de la Corte Suprema van a estar presentes.
todos los miembros, los 435 miembros de la Cámara de Representantes, los 100 senadores también van a estar presentes. Y una de las, y ahí está Boehner. Vamos entonces, no sé si va en este momento a pronunciar alguna palabra. A su lado está el vicepresidente y eso es lo que manda la Constitución. Algo que quiero destacar es el hecho que hay un solo miembro de la Cámara de Representantes que no está presente en este semiciclo. En caso de que haya algún ataque terrorista, haya algún tipo de problema, entonces queda un miembro, un miembro electo que puede entonces representar el gobierno de los Estados Unidos. No sé si hay en este momento, solamente hay aplausos. Ahí están los 9 magistrados de la Corte Suprema que había mencionado anteriormente, encabezados por el jefe de el señor, ahí está el primero, ahí está nuevamente el vicepresidente, la jueza Ginsburg, las tomas van cambiando rápido, por eso ya está también la jueza Sotomayor, está Rehnquist, diferentes miembros, los 9 miembros de la Corte Suprema, que son los primeros que entran y se sientan muy adelante, muy cerca del presidente, en un lugar que es bastante bipartidista. No están ni de parte de los republicanos ni de parte de los demócratas. 2 mujeres representadas dentro de los 9 miembros de esta alta Corte del país. Vamos entonces a ver quién entra ahora. Ya sabemos que está Boehner, el tercer hombre del país, el segundo que es el vicepresidente Biden, y bueno, en cualquier momento entra el presidente y bueno, podemos entonces continuar nuestra conversación de lo que me decías de inmigración, que sin duda es uno de los temas de contienda. Hay dos temas que para nuestra audiencia son importantes, la inmigración y Cuba. Inmigración, hay una gran riña política entre ambos partidos. Bueno, el tema de inmigración hay que esperar a ver qué es lo que va a decir el presidente. El ideal sería que esta noche escuchemos un discurso conciliador en el cual el presidente de alguna manera reconozca que ha perdido, que ahora no tiene, es la primera vez que él no tiene mayoría en ninguna de las 2 cámaras y que está dispuesto a trabajar con el Partido Republicano. Lamentablemente, según los trascendidos de prensa, lo que creemos que vamos a escuchar es un discurso que va a ir más hacia las raíces del Partido Demócrata y que quizás sea un discurso más de tipo electoral y no de conciliación, pensando en el 2016. Ojalá esto no ocurra. En el pasado ocurrió con Clinton, ocurrió con Bush, que cuando perdieron ambas cámaras tuvieron discursos conciliadores. Vamos entonces a ver de esta discusión que me estás diciendo me parece muy interesante. En el momento en que estabas hablando estaba entrando la primera dama y entonces para la audiencia el del sur de la Florida, que incluye a muchos cubanos americanos, sin duda que queremos ver la presencia de Alan Gross, la presencia. Ahí viene el gabinete o los ministros del presidente. La primera dama ha invitado a Alan Gross y ha invitado también a una joven Dreamer. Sí, correcto, que muy a propósito de lo que estamos hablando. Está, bueno, el canciller o el secretario de Estado, después detrás de él está el secretario del Tesoro, que es el señor Lew. Detrás está el jefe del Pentágono, está también Eric Holder, que es el jefe de Justicia. Y entonces, bueno, vamos entonces a darle la oportunidad al señor Pardo, que está con nosotros, corresponsal del Mundo de España. Estás todavía con nosotros, ¿correcto? Sí, sí. Sin duda que esto que estamos mirando, y también lo estás viendo tú, que es la pompa, el protocolo, lo bonito de la parte que vamos a escuchar, es la camaradería o el que todo el mundo luce que se siente muy bien unos con los otros. También están los congresistas que están entrando, está todo el gabinete delante del presidente. Entonces dime, ¿qué es lo que se puede esperar? Esto es la primera vez que el presidente va a hablar ante un Congreso y un Senado republicano. No necesariamente es el mejor ánimo. No, en absoluto. Y el presidente, además, desde que el Partido Demócrata perdió el control del Senado y perdió todavía más escaños en la Cámara de Representantes, ha dejado muy claro que él va a ir solo, que él considera que los republicanos del Congreso no tienen ninguna intención para negociar y que, por consiguiente, pues bueno, tal y como demostró en el caso de Cuba o en el caso de la reforma de la inmigración, él va a ir por su cuenta. Lo que hoy podemos esperar es Obama va a lanzar un mensaje muy claro a la opinión pública de Estados Unidos,
va a decir, digamos, más o menos la crisis financiera del 2008 ya se ha terminado, la que comenzó en 2008 con la crisis de las hipotecas basura, las guerras de Irak y de Afganistán ya han terminado, tenemos que empezar una nueva era que sea para ayudar a la clase media de Estados Unidos. Este va a ser el eje de su discurso. Claro, pero entonces comentando eso que me acabas de decir, que también lo habíamos comentado durante esta hora que he estado en el aire, el hecho es que este es un Congreso republicano donde levantar los impuestos, sea cualquier tipo de impuesto, nunca cae bien. Y el presidente está pidiendo que van a levantar un impuesto que es todavía más nefasto, que es sobre la plusvalía, ¿no? Lo que llaman el capital gain, o las ganancias sobre el capital. Si usted vende una acción de Google en Wall Street y usted ganó dinero, ahí 28%. Si usted vende una casa, 28% sobre la plusvalía. Sin duda que eso no va a caer bien, ¿no es así? Sí, no tiene ninguna posibilidad de salir adelante. El Congreso es quien elabora las leyes que tienen que ver con el gasto y con la recolección de impuestos, y este Congreso es prácticamente imposible que saque adelante las reformas que quiere Obama. Algunas de las cosas que hoy puede anunciar, por ejemplo, con motivo de las emisiones de gas metano por parte de las empresas que obtienen petróleo por medio del fracking, que digamos es bastante controvertido. Es como exprimir las rocas, ¿no es así? Sí, exactamente. Pues hoy probablemente Obama anuncie medidas para frenar la emisión de gas metano por estas empresas. Eso Obama sí que probablemente pueda hacerlo, porque le bastaría con instruir a la Agencia de Protección del Medio Ambiente para que ponga en práctica las nuevas normas. Pero en materia de ingresos del gobierno, es decir, de impuestos, y en materia de gasto del gobierno, es cosa del Congreso, y ahí Obama, salvo que ocurra un milagro, salvo que ocurra algo verdaderamente... Pero ¿y entonces por qué lo hace? ¿Cuál es tu análisis? El hecho, algunos consideran de que esto es una agenda bastante liberal desde el punto de vista bastante que ayuda a los pobres, para donde los ricos no necesariamente mantienen el capital que han hecho, sino que el gobierno considera que hay que ponerle un impuesto para poder compartir lo que él considera el capital, no share the wealth, ¿no? O compartir el capital. Entonces, si eso es así, sabiendo el presidente Obama que muy posiblemente este Congreso federal republicano no va a estar de acuerdo con su propuesta, entonces, ¿por qué lo dice? ¿Y será que está estableciendo una agenda para el 16? Bueno, por un lado, ayuda a quien vaya a ser el candidato o a quien vaya a ser la candidata del Partido Demócrata en el año 2016. La cuestión de la desigualdad y la cuestión de la falta de oportunidades va a ser una de las grandes cuestiones en las elecciones a la presidencia en el 2016, y lo va a ser sobre todo por el lado de los demócratas. Entonces, en este sentido, claramente Obama está fijando de una forma muy clara el discurso, digamos, de aquí a los próximos 2 años. También a Obama le sirve indirectamente porque este tipo de declaraciones aumentan su popularidad, con lo cual luego puede usar esa popularidad, si no en este caso en concreto, sí en otros similares. Desde que Obama empezó, digamos, a ir por su cuenta después de las elecciones, su popularidad ha subido unos 5 o 6 puntos, del 40 al 46%. Ahora mismo está justamente al mismo nivel al que estaba la popularidad del presidente Reagan en este momento de su presidencia, con lo cual Obama, digamos, que tiene todos los incentivos para hacer lo que podríamos decir es un brindis al sol, una propuesta que tiene un 99.99% de posibilidades de no ir adelante, pero que da que hablar, que le ayuda, digamos, a mantener el debate dentro de lo que él quiere, y que le da puntos tanto a él como a su sucesor o sucesora por el liderazgo del Partido Demócrata. Sí, y a la parte de Cuba me parece muy interesante y me gustaría escuchar tu análisis. El hecho de que es un discurso donde se va a mencionar el tema de Cuba y la nueva apertura después del 17 de diciembre establecidas por el mismo Obama, pero el hecho que hayan invitado a Alan Gross, la primera dama, que haya invitado a la primera dama Alan Gross y a su esposa, que el senador Marco Rubio haya invitado a Antúnez, que es uno de los miembros de la disidencia de la raza negra más importantes
dentro de Cuba, que también hayan invitado a la hija del señor Payá, que sabemos que es uno de los disidentes que murió y que todo apunta a que la mano del gobierno de Cuba está detrás de esa muerte, que también está la hija de uno de los caídos en las avionetas de los hermanos al rescate. Entonces hay una serie de presencia cubana de diferentes ideologías en este concierto, en este acto que no lo habíamos visto nunca. Nunca, efectivamente. Este es el primer año, yo creo que en muchas décadas, digamos, en que Cuba se convierte en una cuestión tan importante políticamente para Estados Unidos. Cuba, y sobre todo aquí en Washington, Cuba últimamente se veía, bueno, no últimamente, en los últimos 10 años por lo menos, se veía como una cosa que hay que hacer para que Miami nos vote, seamos republicanos o seamos demócratas. Sí. Estoy siendo cínico, pero era como se veían así las Así cosas. es, desde hace 50 años esa es la canción. Sí, entonces, bueno, es una gente que vive ahí en Miami y tenemos que tenerlos contentos, digamos, ¿no? Pero ahora mismo, con el restablecimiento de un diálogo entre Estados Unidos, Cuba, etcétera, de pronto, digamos que Cuba ya se ha convertido en un tema importante en la agenda de Estados Unidos. A eso además se une el hecho de que es bastante probable que en 2016 vaya a haber uno o dos candidatos republicanos de Florida, uno de los cuales además es descendiente de cubanos. Entonces, de pronto, digamos, la cuestión de Cuba se ha convertido en una cuestión mucho más capital, mucho más central en Estados Unidos. Y eso, por ejemplo, es una cosa que vemos hoy claramente. Es decir, digamos, por un lado está el caso de Gross, digamos, un americano al cual hemos traído de vuelta al país, etcétera, etcétera, que representa nuestra política hacia Cuba. Por otro lado están, pues, los hermanos al rescate, 1995, 96, no recuerdo exactamente, que fueron 96, creo. Bueno, sus aviones fueron derribados por los cubanos. Esto también, yo creo que ahí Marco Rubio ha sido muy inteligente, es decir, al recordar que Cuba es también un país en el que hay una cuestión racial abierta y que no es solamente Estados Unidos el único país que tiene problemas o bueno, que tiene tensiones raciales, etcétera. Entonces, digamos que la cuestión cubana de aquí a los próximos 2 años va a ser muy importante en la política de Washington. No, y este partido que está en este momento tiene en la mano el Congreso Federal, como digo, tanto la Cámara como el Senado, es un partido que está dividido también en el tema de Cuba. Hay una parte del partido, desde el punto de vista de ideología, que considera que el presidente Obama ha dado mucho por muy poco y que es una rareza diplomática el establecer una relación de embajador siendo o estando ese país en la lista de países terroristas, donde solamente hay 4. ¿No? Entonces, eso es una parte. Y la otra parte es, dicen, muy bien, pero los derechos humanos posiblemente puedan ser suavizados cuando nosotros vendamos arroz, carro y soya. Entonces, esto es un Congreso que creo que en el tema cubano también está dividido aún dentro del Partido Republicano, ¿no es así? Sí, está completamente dividido y no hay más que ver, digamos, las reacciones que hubo cuando Obama anunció el cambio de política de Estados Unidos hacia Cuba. Digamos, la reacción más clara en contra fue la de Marco Rubio, pero hubo otros muchos líderes republicanos que lisa y llanamente prefirieron no decir nada, prefirieron no tocar el tema. ¿Cuál tú consideras que fue el más significativo en no pronunciarse dentro del Partido Republicano? Porque sabemos que Marco, que Bob Menéndez, que lo acabamos de ver ahí en pantalla, que otros miembros de la Cámara que tienen ascendencia cubano-americana. Pero ¿cuál consideras tú que dentro del Partido Republicano es el silencio fue el indicativo? Bueno, yo creo que por un lado, por parte de los máximos líderes republicanos, Mitch McConnell y John Boehner, digamos, no dijeron nada y después lo que dijeron es, bien, el senador Marco Rubio representa la política del Partido Republicano en este respecto, que es una forma, bueno, digamos, de decir... Ahí está. Ahí está el presidente. Te interrumpo, Pablo, para entonces escuchar a ver si podemos interpretar, si se puede escuchar. Siempre es
modalidad o la tradición de aplaudir, independientemente que los que están aplaudiendo son del partido del presidente o del partido contrario. Darle la mano, también darle besos, abrazarlo, felicitarlo, independientemente que estén de acuerdo o no con sus políticas. Eso es lo que estamos viendo en este momento. Miembros del gabinete, miembros del Congreso, visitantes, invitados, familiares, aquí está todo el mundo. Y como decía, Soledad, al lado de la señora Michelle Obama, que ahí está, no hemos podido ver todavía en la imagen a Alan Gross o su esposa. Vamos entonces a ver si, pero sí sabemos que al lado de Michelle está un Dreamer, que es uno de los muchachos que vinieron a los Estados Unidos de pequeño y que el presidente Obama, con ese plumazo de inmigración, le ha permitido no solamente quedarse, sino también poder estudiar. Como hemos dicho, estamos en una transmisión en vivo, le vamos a llevar las palabras del presidente, que posiblemente van a durar cerca de una hora. Mi compañero Rick Sánchez va a estar en su hora, comenzando a las 10 de la noche, también para llevarle el comentario final después de escuchar lo que dice el presidente Obama. Vamos a tener una traducción para que usted pueda entender las palabras del presidente, que sin duda van a ser economía, va a disfrutar su récord económico en estos 6 años de presidencia, va a hablar de inmigración y también se espera que hable de Cuba, como está diciendo Pablo, que sin duda Cuba ha vuelto a ser un tema importante en la agenda de la política exterior de este país, al igual que es inmigración. Vamos entonces a ver si podemos identificar algunos de los personajes que le está dando la mano y que está saludando al presidente. Ahí está el gabinete. Vamos a ver, están... Bien, está su canciller, que es el ministro de Relaciones Exteriores, el señor Kerry, está Lou, que es ahí está ya en la parte de los ministros, el señor Lou, que es el ministro del Tesoro. Ahora comienzan entonces a darle la mano a los miembros de la Corte Suprema. A ver si estoy equivocada, la jueza Ginsburg, el señor, ahí está Rehnquist, ahí está Sotomayor, está también Roberts, el jefe de la Corte Suprema o el primer magistrado de la Corte Suprema del país. Y entonces ya una vez que termine, tengo entendido, una vez que termine de saludar a los 9 miembros de la Corte Suprema del país, va entonces a acercarse a donde está el vicepresidente y donde está el señor Boehner. Que como digo, Boehner tiene a Antúnez de invitado de honor. Sin duda que para Antúnez, que es uno de los luchadores por la democracia más importante que tiene la isla de Cuba, esto es una experiencia inolvidable de ver cómo en realidad la primera democracia y la más prolongada del mundo funciona cuando están todos los partidos, todo el gabinete, los 3 poderes que componen el gobierno de este país, todos juntos, y bueno, en democracia, en paz y dándose la mano. Vamos entonces a escuchar las palabras del presidente. Las palabras del presidente que comienza, todo indica que comienza ahora con una traducción simultánea por Mira TV. Vamos entonces a esperar a ver que se acerque al podio y ahí están los 2 cristales que ustedes están viendo, los 2 cristales donde proyecta el teleprompter, porque sin duda que el presidente no lo lee de memoria, sino lo está leyendo de una manera pues muy elegante. No obstante, está leyendo el discurso que lleva semanas escribiendo para entonces rendirle cuentas a este país y específicamente las cuentas desde el punto de vista de la economía. Tengo el honor de presentar al presidente de Estados Unidos. Ahí está el señor Boehner, que ha dicho que es mi gusto presentarle al presidente de los Estados Unidos, que desgraciadamente estos 2 hombres, nosotros que estamos en las noticias políticas, hemos siempre cubierto la noticia de que tienen una gran riña ideológica en todos los aspectos, ya sea el social, el económico, el político, el de relaciones exteriores. Bueno, escuchemos al presidente. Señor presidente de la Cámara, miembros del Congreso, han pasado 15 años de este nuevo siglo, 15 años que comenzaron por la presencia del terror en nuestras costas. 2 guerras largas y costosas.
Ha sido y todavía son tiempos difíciles. Esta noche, nuestra nación crece, la economía crece más que el 99. Pasamos por la crisis financiera más importante.